Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía cada sábado a las 6 de la tarde aquí en Teleradio América. Empezamos 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Doris, nos acercamos casi al final del tercer mes. Trimestre. Del tercer mes del año. Sí, trimestre. Del primer trimestre. Sí, del año, exactamente. Sí, se está yendo bastante rápido el tiempo. Estamos viviendo muy deprisa, no es que el tiempo pase deprisa realmente, sino la vida que llevamos. Sí. Y esa misma vorágine tenemos nosotros en esta semana. En esta semana, aunque no es un tema específicamente de salud, pero toca todo el espectro nacional. El país se ha visto embuido en un tremendo escándalo, acusaciones de corrupción, que tocan toda la vida nacional y nosotros no estamos exentas de ese gran tema. La población le afecta a su salud, no solamente a los que están detenidos, ¿verdad? Sino a mucha gente que rodea, familia, que rodea a cada persona, pues le afecta su estado emocional y eso tiene que ver con salud. Uno lo que espera es que realmente la justicia actúe y actúe como tiene que actuar, que el que comete sus actos, sus errores, sus actos de corrupción, si los cometieron, pues que se pague, pero yo lo que no veo la necesidad de tanto alaraca, ¿verdad? Tanto show mediático, tanta visualizar tanto de manera pública las cosas, porque como dices tú, se paraliza el país. Es como si todo fuera nada más ahora mismo pendiente a lo que está pasando en la justicia y eso no es sano para ninguna sociedad. Por ejemplo, hay temas tan importantes, señores, la salud lo traspasa todo, porque sin salud usted no tiene vida. Sin embargo, uno no ve un activismo enorme en relación a grandes temas de salud que deberían ser preocupación nacional. Que están muy pendientes, grandes temas. Yo creo que, bueno, con la pandemia todo el mundo pensó en salud, pero ya como se han alejado los casos, como tenemos baja incidencia, pues todo el mundo ya ha olvidado lo que es este sector. Y es como dices tú, aquí hay muchas deudas pendientes en materia de salud. Aquí tenemos que repensar y ver, modificar la manera en que se está tratando al paciente, vamos a decirlo de esa manera, tratando al paciente, porque la gente se queja mucho. Ayer se me acercaba una compañera y me decía, fui donde mi ginecólogo a hacerme mi chequeo rutinario y andaba con 5,000 pesos en mi bolsillo y yo lo gasté todo, me dice ella, porque aparte que subieron el copago, él me manda a hacer análisis, tengo que hacerme unos estudios y no me alcanzaron, dice ella, para cubrir aparte del seguro médico que tiene, ¿verdad? Y eso está pasando en todo el ámbito de la vida nacional en materia de salud. Pues yo te puedo añadir el dato que fui al odontólogo y salí sin nada, porque eso se llama gasto de bolsillo en salud. Así es. Y es verdad que esta semana misma en la que estamos terminando ya, ha habido reuniones de parte del Ministerio de Salud para ver el asunto de los medicamentos, que es una cosa espantosa cuando usted tiene que comprar un medicamento en este país. Así es. Lo que ocurre, honorarios médicos, hay reuniones. Son temas sin resolver, Doris. Sin resolver, que se deben resolver. Entonces es verdad que la corrupción es importante, por supuesto, nosotros no estamos aquí quitándole para nada impacto a ningún tema, porque el que es responsable de algo tiene que pagarlo. Pero aquí tenemos que entrarle a temas que son de fundamental importancia para la vida de los dominicanos. ¿Que la corrupción te resta? Sí, les resta. Sí, claro que sí. Y se habla mucho de prevención, de que hay que prevenir, de que hay que hacerse chequeos rutinarios, pero el que no tiene dinero no puede acceder a este tipo de servicio de chequeo, porque es lo que ella me dice, es simplemente a un examen de rutina. Y 5,000 pesos no me alcanzaron, aparte de mi seguro médico, porque paga su seguro médico también. Entonces, como dices tú, si queremos prevenir, hay que resolver ese tipo de problemas. Y al inicio, Tati, tú hablabas de que ya empezamos, los meses están pasando rápidamente y recordemos que esta semana entramos a la primavera, que es una época bellísima del año, muy hermosa. Pero que se exacerban las alergias. Así mismo es, eso también lleva a otras situaciones de salud. Las personas que sufren de alergia por el polvo, por el polen, por todo lo que está pasando, lo que surge alrededor de la primavera, también se exacerban y los problemas respiratorios. Así es. Bueno, pues con ese mensaje de estar atentos a esto, de revisar lo que usted es alérgico, de ir a su alergista si es necesario, de tomar medidas preventivas, nos vamos a unos mensajes comerciales y esta tarde nosotros les vamos a invitar
a estar atentos porque tenemos a una invitada especial que nos va a hablar de la salud renal de los más pequeños. Así que quédese con nosotros, volvemos ahora y con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Gracias, un verdadero placer que ustedes nos concedan el honor de estar con nosotros esta tarde, porque tenemos una conversación importante con la doctora Helen Hilario. Ella es, la doctora fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, por tanto es nefróloga, y en este momento dirige la Fundación Fran Mi Niño, que se dedica justamente a estos grandes temas de salud. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Altagracia, gracias por haberme invitado. ¿Cómo está usted? Para mí es un honor. Yo estoy muy bien. Qué bueno. He estado un poquito... Ay, pero bien. Pero ya está bien, que es lo aquí. importante. Doctora, vamos Sí. a empezar hablando un poquito de nuestra realidad, la realidad de República Dominicana con relación a las enfermedades renales. Sí, mira, en República Dominicana hay dos causas que son mundiales, pero resulta que aquí la principal causa es la hipertensión. A nivel mundial, la primera causa es la diabetes. En República Dominicana es la hipertensión arterial. Más de un 35% de pacientes se encuentran padeciendo de hipertensión arterial. Y esto representa hasta un 60% de pacientes en hemodiálisis. ¿Cuánto por ciento? Hasta un 60% Ok. de los pacientes en De hemodiálisis ese 35%, cerca del 60% están en hemodiálisis. O sea, se le dañan los riñones. Se ¿Por le qué? dañan Porque no los riñones. se tratan bien la hipertensión, doctora. Mira, la hipertensión es una enfermedad silente. Se le llama la asesina silenciosa. Una asesina silente. Silente. Entonces, eso nosotros parece quizá por el clima tropical, la pobre ingesta de agua, el tipo de alimento que ingerimos. La dieta de nosotros es muy sobrecargada de proteínas, arroz, habichuela, carne, encima una ensalada que tú le agregas tuna, sal. Entonces eso sobrecarga la función del riñón. ¿Por qué? Porque primero no ingerimos la cantidad adecuada de líquido y lo sobrecargamos lo saturamos con elementos que debe trabajar en el metabolismo. Cada 4 horas el riñón tiene que procesar todo lo que trabaja el metabolismo cada 4 horas. Y eso representa la orina de 24 horas. O sea, el riñón trabaja cada 4 horas y para eso necesita líquido. El metabolismo celular se realiza cada 4 horas. Perfecto, pero para el riñón poder hacer esa función, como debe de hacerla bien hecha, necesita que el organismo también ingiera suficiente líquido. Cantidad de agua. Y es por eso que el agua no se debe ingerir de golpe, porque necesitamos constantemente una presencia del diluyente mayor del mundo y el principal que es el agua. Porque para que el proceso... muchas veces vemos, doctora, gente que toma una cantidad enorme de agua, un litro de agua. Sí, así no se toma el agua. Así no es. El agua es sostenida, así como trabaja el riñón, así como trabaja la célula, el tiroides, que es el que controla el funcionamiento de todas las células, pues así se debe ingerir el agua. Al levantarse, antes del desayuno, a media mañana, antes del almuerzo, a media tarde, antes de la cena y al menos durante la noche, hasta 1 hora antes de dormir. Y entonces ahí mismo, doctora, eso que nos dicen, que nos tomemos 9 botellitas de agua, ¿eso es matemático o eso es una máxima? El agua se calcula por el peso del paciente. Nosotros pesamos el paciente, hay varias fórmulas, yo utilizo una que es multiplicar los kilos por 3 cifras. Si tú no consumes mucha agua, yo te multiplico, y tú no sudas mucho, te lo multiplico por 30. Que es el mínimo. Luego, si tú haces algún ejercicio, entonces te lo multiplico por 40. Y si tú eres deportista, que vas mucho a hacer actividades, te lo multiplico por 50, que es el máximo de agua que se debe tomar. Que los kilos por 50. ¿Por 30 o por 40? Perfecto, doctora. Hay personas que nunca sudan, o sea, pueden hacer ejercicio y nunca se ve, y otros que simplemente de caminar un poquito sudan. Así es. ¿Tiene algo que ver eso con, afecta en algo el funcionamiento de sus riñones? Tiene que ver eso con el estilo de vida y el buen manejo de tu estado de salud. Porque si tu cuerpo no ingiere la cantidad adecuada de agua, él se limita a sudar.
porque ahorra lo máximo. Si tú comienzas a ingerir líquido y a tener actividad física, seguro que vas a sudar. Claro, sí, eso se ve. Seguro, porque tu cuerpo ya sabe, es como el que se gana un premio, lo gasta de una vez el dinero. Sí. Pero el agua es el dinero del cuerpo. Pero además hay una necesidad, cuando está, y uno lo ve porque uno camina y hace ejercicio, Claro. cuando estás haciendo ejercicio hay una necesidad de tomar agua. ¿Cuál es esa? Sí, ese es un sensor que se llama la sed que tenemos. Inmediatamente te da Inmediatamente te da sed. La gente me dice, ¿y hasta cuándo yo sé que puedo tomar agua? Y tenemos la sed. La sed te dice cuándo tú debes tomar agua. Por eso es que no se debe beber agua Sin por necesidad. beber y sin necesidad, porque entonces tú caes en la potomanía. Potómano es aquella persona que ingiere agua de manera desmedida, porque entiende que debe beber mucha agua También y él es un comienza extremo, a tomar. doctora. Y También eso es un tampoco, extremo. eso Todo tampoco es un le hace bien extremo. al organismo, No. o sea, beber agua sin control. No le hace bien. Tú te puedes llegar a tomar, dependiendo, si tú estás en un maratón, esos maratonistas se beben hasta 10 litros de agua. Pues están pero en un la ejercicio, están sudando. Exactamente. Pero en las oficinas, a propósito de ese tema, Doris y doctora, Sí, qué en interesante. las oficinas uno nota personas que dicen, me tomo esto, de aquí a las 10 me he tomado esto, y a mí me parece desproporcionado. Sí, muy O sea, ¿por qué desproporcionado. tanta agua? ¿Por qué tomar tanta agua? Si bien es cierto que es Claro. tan buena, ¿por qué tomarte un galón de agua completo en 3 horas? ¿A Exactamente. qué eso puede es un llevar, exceso. doctora, un exceso también en ingerir agua? Eso puede llevar a forzar el riñón sobre su capacidad de orinar y de procesar el agua del cuerpo, porque los riñones, todos los órganos nacen con un objetivo de trabajo, con una carga de trabajo límite. Nosotros podemos ver la luna, pero no podemos ver lo que hay dentro de la luna. Perfecto. Los riñones pueden orinar todo el agua, pero ellos no deben pasar de 3 litros en 24 horas de orinar. Tú puedes beberte 100 litros, pero no puedes orinar más de 3 en 24 horas. Perfecto. Doctora Hilario. Eso es importante, que la gente Sí, lo La sepa. gente no sabe. Yo Por creo que supuesto. la causa principal Por supuesto. del daño de los riñones es eso. En la República Dominicana ya sabemos que las enfermedades de nefrología pues constituyen una causa importante, y usted lo dijo en la estadística inicial. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Es la población adulta? ¿Es la población infantil? ¿Cómo andamos en materia de poblacional? Mira, los riñones, la enfermedad renal no respeta edad, raza, sexo. Los Religión factores, ni nada de eso. exactamente. Son más afectados los hombres, es verdad. Son más afectados los hombres que las mujeres. Y tú me preguntarás, ¿por qué? A veces yo digo, bueno, se deberá determinar. Yo pienso que la menstruación tiene mucho que ver, porque se eliminan elementos y sustancias tóxicas mensualmente. El hombre tiene más masa muscular, debe manejar más agua, tiene más trabajo muscular, y eso hace que produzca más creatinina. Exacto. Que la creatinina no es que hace daño al riñón, es el sensor, lo que nos dice, el parámetro de medida para que yo sepa si tus riñones se están afectando. Que algo está Pero pasando. hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no. Exacto. Los que no se pueden modificar son la edad, el sexo, la raza. Por ejemplo, el peso al nacer tiene mucho que ver. Si tú naciste de 6 libras o menos de 6 libras, tú tienes alto riesgo de que se te dañen los riñones cuando eres adulto. Ok. Entonces, a veces somos adultos y no sabemos ni siquiera cuánto pesamos. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y vamos para que nos explique un poco eso, por qué Claro. afecta al nacer, el peso al nacer puede afectar los Claro que riñones. sí. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Ellen Hilario, ella es nefróloga, y estamos hablando de este tema tan interesante porque nuestros riñones a veces no lo vemos y no sabemos cómo están funcionando, pero Sí. cualquier cosa puede afectarlo. Eso Decía es usted, verdad. doctora, que hay factores externos que podemos cambiar y otros que no. Y otros que Estamos no. hablando primero de esos que no podemos cambiar y que lamentablemente están ahí. Y usted hablaba del peso al nacer. Del peso al nacer, ese lo podemos cambiar, Ujú. porque depende del embarazo de la mujer. Tú me preguntabas, ¿por qué el peso? Te decía, de 6 libras para abajo De podría 6 ser libras. riesgoso en el futuro. Exactamente. ¿Por qué? Eso es prematuro, porque la masa renal no se termina de formar. Nosotros nacemos con 1.2 millones de nefronas, que es la unidad estructural y funcional de los riñones, la que hace la función individual y en conjunto pues hacen su función general. La masa no se termina de formar. Nacemos con menos nefronas. Entonces eso representa que ese Ya riñón un riesgo. sí, te pone en riesgo, te hace susceptible a que se te enfermen los riñones. Imagínate que tú además arrastres los otros factores de riesgo, que son
la hipertensión, número 1 en República Dominicana, la diabetes, Número 2. el sobrepeso, la nefrotoxicidad, que es la automedicación en el paciente, el Que tenemos sobrepeso, muchísimo, obesidad, que es un tema aparte. eso se puede modificar. Diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, tóxicos que ingerimos. ¿Y ser muy delgado, doctora? Porque No. es el otro. Ese no. Ser delgado no. Ese va a favor de que no se le dañen De los que no se riñones. dañen, porque va menos forzado Sí, el porque el riñón. sobrepeso, la obesidad, si tú tienes un peso limitado, si eres delgada y estás en salud con una actividad y no saturada de elementos tóxicos como son los colorantes, las colas, que tienen tanto ácido fosfórico y predisponen a la formación de cálculos, que son la litiasis, las piedras en los riñones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la dieta. Doctora, vamos a hablar más adelante en el siguiente segmento de un trabajo que ustedes están haciendo en el este del país, pero antes a mí me gustaría saber por qué no hay campañas, no solamente por parte del ministerio, que nunca tiene nada en materia de especialidades, ¿por qué no hay campañas en los medios de comunicación, en las vías públicas, trabajando el tema de nuestros riñones? Porque los riñones son como grandes actores silentes también, de lo que no se habla. Y no duelen y no se sienten. Y no duelen. Mira, qué la bueno. gente dice esa a veces, me pregunta duelen los riñones. excelente. Esa pregunta me gusta porque a mí me gustan las cosas institucionales. Realmente aquí se tiene que trabajar a nivel del sistema. El sistema de salud tiene que entender que la enfermedad renal es una carga para el Estado, que se tiene que abogar a nivel de la comunidad para el mayor conocimiento de la población. La gente no sabe qué son los riñones, no sabe cómo se enferman, no tienen conocimiento, tienen miedo, eso bajaría el estrés. Y ahora se suma este año una campaña que el lema es prepararnos para los imprevistos, para lo desconocido, para lo que no sabemos que puede pasar, para ayudar a los vulnerables. Esa es la campaña y el lema del Día Mundial del Riñón este año. Qué bien. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Qué día es, doctora? Es el segundo jueves de marzo. Este año cayó el 9. Cayó el pero 9, puede o sea que variar. ya pasó. Es el segundo jueves de marzo de cada año que se celebra. El año pasado se hablaba de que debe haber salud universal, de que debe haber disminución de la brecha del conocimiento. La gente tiene una falta de conocimiento del riñón, incluyendo los profesionales, incluyendo los políticos. No existen políticas de salud no hay educación del Estado. en ese sentido. El Departamento de Promoción de la Salud en Salud Pública, en el Ministerio de Salud Pública prácticamente no existe. No existe. Y promoción de la salud es lo principal para que haya una prevención en salud. Por supuesto. Es un tema ausente de la agenda nacional. Totalmente. Pueden poner oro en las calles, en los edificios, pueden poner lo que quieran, pero si no hay un programa de prevención, un programa nacional de salud renal, eso se necesita de salud renal no existe en el país, un programa nacional. Y en Latinoamérica es que no existe. Es que no existe. No sé, no está aquí. Pero los gestores. Pero ¿qué pasa, perdóname, Doris, qué ha pasado con el órgano? Es un tema del órgano, es un tema de no políticas públicas, de no entendimiento, porque algo ha pasado que ese es un tema silente. Nosotras recordamos, con los años que tenemos de ejercicio en el periodismo, cuando en el país, y eso es un gran logro, cuando en el país no había ni siquiera agua para dializar los pacientes en los hospitales. Sí, yo recuerdo. Exactamente, fue una crisis enorme que hubo en el país. Sí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el anonimato de este órgano tan importante? Porque eso tiene que ver con el presidente de la República. Sencillo. El presidente de la República es el jefe de Estado. Basta con que un solo presidente en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, que se realiza una vez al año, ha variado con lo del problema del COVID. Basta con que el presidente de un país levante la voz diciendo lo que se puede afectar un país con la carga de la enfermedad renal. Pero no se ha hecho. Pero no se ha hecho. Doctora, ¿cómo se puede afectar a un país? Primero vamos a dar un poquito de estadística de cuántos pacientes en diálisis tenemos en República Dominicana, cuántos pacientes tienen ese fallo renal que podrían caer ahí, si estamos diagnosticando lo que realmente se están viviendo esa situación en el país. ¿Cuál es nuestra situación? Nuestro registro es muy bajo. Se registran entre 2.500 a 3.500 por año, cuando se espera
que deben ser 7,000 pacientes por año que lleguen a diálisis. Que lleguen a diálisis. Entonces no están llegando, no se están diagnosticando y muchas veces se le atribuyen otras enfermedades, se complican y mueren por otra cosa que quizás es por el daño renal. La Organización Mundial de la Salud estableció que deben llegar aproximadamente unos 7,000 pacientes por año. Nosotros tenemos 11 millones de personas aproximadamente. Imagínate tú la cantidad de pacientes que deberían llegar. Y aquí tenemos hasta la fecha, varía entre 4,200 4,600 pacientes entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Los demás se saben que estarían por ahí, pero sin tratamiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo impacta un paciente renal, doctora, tanto a su familia, pero también a un sistema de salud? Mira, al gobierno le sale cada paciente en 1.3 millones. Oh, bendito. Cada paciente en diálisis o con enfermedad renal. Con enfermedad Con renal. enfermedad renal. 1.300 millones por paciente. O sea, es un tema de no, al año. es un tema, como dicen los propios economistas de la salud, de no pensar en la economía de un país también. Claro. El presidente debe saber, debe entender y sus asesores le deben decir que él tiene que promulgar la prevención. Nos dimos cuenta que protegiendo al paciente renal, evitando la enfermedad renal, se trabaja de manera integral todos los causantes de enfermedad. Las principales causales de la enfermedad: diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Ahí está. Doctora, entonces vemos en el país han aumentado las unidades de hemodiálisis y diálisis en República Dominicana, porque veíamos ese tiempo que mencionaba Altagracia, venían de todos los pueblos, aquí al Padre Villini, al Gautier, que eran las 2 unidades, pero eso se ha ampliado, ese servicio, doctora. Se ha ampliado, pero es como si no se hubiese logrado el objetivo principal. Fíjate, nunca antes se había logrado tanta cobertura de la enfermedad renal. Sí, es verdad. Y siguen llegando pacientes a destiempo. Okay. Se siguen O sea, falleciendo tarde a recibir el tratamiento. Tenemos hasta cobertura del trasplante. 3.5 millones se aprobó por año para el paciente. Eso era impensable hace 15 o 20 años. Eso no se pensaba. La hemodiálisis está cubierta por todos los seguros, pero ¿en qué se ha fallado? En la prevención. Porque se sabe y se conoce que se puede prevenir la enfermedad renal. Se puede prevenir, se puede detener y se puede revertir. Y el que piense que no se puede prevenir está equivocado, simplemente. Exactamente. Doctora, hablando de hemodiálisis, se critica mucho en el mundo de la nefrología el hecho de que los pacientes se eternizan en la diálisis, en el hemodiálisis y diálisis, cuando el tratamiento gold standard es el trasplante, justamente que hemos dado este salto hacia el trasplante. Claro. ¿Por qué el paciente dura tanto tiempo? ¿Ahí es un tema del trasplante en sí? ¿Cuál es el aguijón que se mueve? Es lo que te digo, se trae el avance, la tecnología y el desconocimiento hay que trabajarlo. El temor, el desconocimiento, los tabúes. Los pacientes se estiman. El objetivo es que cuando un paciente entre a diálisis se debe trasplantar antes de que cumpla 1 año en el tratamiento de reemplazo de sustitución renal, que es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Ese es el objetivo del médico, porque todo el mundo tiene un objetivo. ¿Y cuánto tiempo, doctora, puede durar aquí? ¿O tienen ustedes registro de pacientes que duran 10 años y quizás más en ese proceso de hemodiálisis? En vez de poder acceder a un tratamiento de trasplante, como decían ustedes, que es el tratamiento idóneo para ya el paciente cuando sufre este daño renal. Nos va a responder esta pregunta, doctora, después de esta pausa. Regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Ellen Hilario, nefróloga. Ella preside una fundación, la Fundación Frank Mi Niño, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esa fundación, doctora, pero le hacía una pregunta antes de la pausa, y es, ¿qué tiempo dura el paciente? Usted dice que debe ser lo ideal trasplantar un paciente que entra a hemodiálisis antes de que cumpla el primer año en ese tratamiento. ¿Qué tiempo están durando nuestros pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal en República Dominicana? La causa principal de muerte son las infecciones, porque tenemos un problema muy grave en la República Dominicana, y es que no se realizan los accesos vasculares a tiempo. El paciente, como llega tarde, con desconocimiento, pues así mismo recibe tarde
el tratamiento y todo lo que tiene que tener para llegar bien preparado a diálisis. Los pacientes no deben llegar con catéter. Los catéter son un cuerpo extraño que penetra en su cuerpo al corazón Tú estás dializando solamente la mitad de la sangre, porque la sangre del ser humano no se comunican. La que tiene oxígeno no se comunica con la que está cargada de tóxicos. Perfecto. Entonces, cuando te ponen un catéter, te lo ponen en la sangre que está cargada de tóxicos, en las venas. Y tú solamente dializas al paciente la mitad de la sangre, mientras lo estás dializando con catéter. Ahora, un paciente agudo, que tú le estás ingresado y es temporal, que va a salir de diálisis, le podemos poner un catéter, por el que tú sabes que se va a quedar ya definitivo. Lo ideal es que entre con la fístula, o que entre por la diálisis peritoneal, que se aboga. Pero ya la fístula se la cubre la Seguridad Social, todo, doctora, porque eso era una de las denuncias que tenían los pacientes, de que no se la cubrían, o la válvula. Los pacientes renales tienen todo cubierto, inclusive los medicamentos, el donante. Eso es un logro que hay que destacar. Un logro que hace más de un año que se aprobó y no se ha usado. Es lo que te digo, tú puedes tener el dinero y si tú no sabes cómo usarlo, tú vas a morir igual de miserable y en la pobreza, porque tú vas a tener dinero y no vas a saber cómo desarrollarte como ser humano y tener un estilo de vida. Pero ahí entran propio. Los sistemas de salud, como dice usted, doctora, porque en esas unidades de hemodiálisis o de diálisis debería el paciente ni saber que eso se le cubre, sino automáticamente el mismo sistema mandara que eso se le ponga, porque ya está cubierto por la Seguridad Social. Algo tan simple. Pero a veces lo mandan a buscar cartas y a buscar aprobaciones y a buscar cosas. Paciente de que pidiendo en una rifa para que lo ayuden para un trasplante, eso no debe ser. No debe ser. Porque tiene cobertura ya. La gente tiene que saber que el trasplante tiene 100% de cobertura. Oye, eso, doctor. 3.5 millones por año. La gente no tiene que andar pidiendo y rifando. Es verdad. Y sorteando nada. Doctora, hay uno ve instituciones haciendo eso inclusive. Pero claro. O sea, por desconocimiento total y pacientes y gente pidiendo en los medios de comunicación. O sea, que me piden cartas para solicitar ayuda. Dije que no, tú no necesitas eso. Entonces el paciente se molesta conmigo porque es por el desconocimiento que hay. Y que se le hacen la vida imposible cuando llegan también a buscar esos, a requerir eso. O sea, no, que usted eso no se le cubre, que eso no lo tiene y por eso quizá el problema. Doctora, ¿qué hacen ustedes en la fundación? ¿Cuál es la labor que están desempeñando? Bueno, nosotros hacemos prevención, seguimiento, es la fundación gestión. Frank, mi niño Marión Landaz. ¿Cómo surge y por qué y qué hacen? Bueno, yo cuando comenzó el centro de diálisis que tenemos, mi esposo y yo, del Caribe. Que son nefrólogos los dos. Él es urólogo y yo soy nefróloga. Bueno, están bien vinculados ahí. Una atención muy integral de las vías urinarias y eso nos ha favorecido a ambos el manejo del paciente. Cuando vimos que no se cubría con el seguro todo, ese pago del bolsillo y esa debilidad, entonces se nos ocurre hacer la Fundación Franz Mi Niño. Esto ahora mismo tenemos una unidad de diálisis que se dializan totalmente gratis, con ayuda del gobierno, el senador de la provincia de Atomayor es el ¿Ustedes son de Atomayor los dos? Sí, el senador. No, yo soy de San Francisco de Macorís, mi esposo de Santo Domingo. Ah, bueno, ¿y cómo llegan entonces? A solicitud de los jefes de transporte de la zona. Ellos le daban el pasaje a los pacientes para que llegaran a dializarse a todas las zonas que pudieran. Entonces le estaba haciendo muy costoso porque estaban aumentando muy rápido el número de pacientes. Y a ustedes les llega esa necesidad. Y ellos nos hablan, el senador de turno de ese momento nos dice que si nosotros podemos ayudar la fundación a que se haga ese centro allá, a gestionarlo. Y dijimos que sí. Y ellos nos ayudaron, el gobierno, nos donaron la planta, nos donaron el sistema de agua. Ustedes hicieron las gestiones, por supuesto. No, la gestión. Porque si no, no se hace nada. Entonces está en Atomayor. Está en Atomayor. ¿Y se llama el centro de ustedes, perdón? Centro Integral de Salud Renal Comunitario. Ok, y la fundación entonces, ¿a quién se debe su nombre? ¿Quién es Franz Mi Niño? Franz Mi Niño fue un urólogo muy reconocido, compañero de Abel González, eran amigos, se manejaban uno con otro, ellos dos, se chequeaban. Él fue como el tercer urólogo, fue docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos dio clase a todos, incluyendo su hijo, el doctor Luis Mi Niño, que es urólogo. Y él fue el que fundó la primera residencia de urología, que es la que está en el Moscoso Puello, donde su nombre fue asignado a esa residencia. El doctor Franz Mi Niño, de un linaje de médicos, su padre fue médico, Totón, sí, Mi una Niño familia le llamaban. De médicos. Sí, que cuando falleció, Trujillo mandó a investigar porque había fallecido, porque murió muy joven. En esa época murió con 45 años de un infarto fulminante.
Entonces, como él siempre se ha ocupado de las personas, de ayudar, de enseñar, pues hicimos la fundación a nombre de él. Ok. Gracias ¿Y a Dios. qué hacen ustedes ahí? Exactamente. ¿Cuál es la situación de cuántas personas tienen? ¿Son adultos, niños? Háblenos un poco del trabajo que despliegan ustedes y por qué, cómo anda la situación, las cifras en esa zona del país. Bueno, en Atomayor es una de las zonas que más problemas de hipertensión y obesidad y diabetes tiene. Más del 35% de esa población está afectado de esa patología. Y realmente no fue por eso, fue por la necesidad comunitaria que se nos pidió. Y la institución que nosotros hicimos es una atención primaria modificada por el mandato de la Organización Mundial de la Salud de ese año, del 2018-2019. Se hizo con la Casi unidad de junto con diálisis. la pandemia comenzaron ustedes. Sí, en enero del 2019. Sí. No, 20, porque la pandemia fue en el 2020. Pero Surgió en el marzo. 2019, Ajá, pero se conoció aquí en 20, en sí. febrero de 2020. Nosotros abrimos en enero de 2020. O sea que fue... Y con la pandemia se siguió dializando, se siguió qué atendiendo bien. el paciente. Falleció uno solo de COVID y no fue ahí, sino Ok. que eran trasladados a Higüey y falleció un solo paciente de COVID. Ok. Luego todos se manejaron, se vacunaron, se le dio seguimiento, se fumigaba a tiempo y se atendió. Se cerró un poco la atención primaria, pero se dejó abierta la unidad de La diálisis. unidad de diálisis, y eso no Porque se podía cerrar. en la pandemia se perdieron la vida, turnos completos de hemodiálisis. Claro. El paciente en más de un 27%, la mortalidad superó más del 27% En pandemia. del paciente renal. Durante la pandemia. Que estaba en hemodiálisis durante la pandemia. No por COVID, sino porque por el Por el acceso COVID. a ser, por el mismo COVID. Por El el mismo COVID. COVID afectó al 27%. Sí, dice porque son usted. pacientes vulnerables, son inmunosuprimidos, son más vulnerables a padecer de COVID. O sea, esos pacientes murieron Fallecieron. en el el país. 27%. Fallecieron. Fruto Muy del triste. COVID. Doctora, y... Más del 27%. Más del falleció. 27%. Doctora, y los pacientes para llegar a la fundación, ¿tienen que ser de esa zona o cualquier paciente, cualquier persona puede llegar donde ustedes? Cualquier persona puede Ok. llegar, pero es una zona donde no tiene el servicio. Atomayor, El Ceibo, incluyendo Miche, que es parte del Ceibo. Ujú. O sea, Sabana son de el la único Mar servicio de esa zona. es el único. ¿Y la ¿Y cuántos capacidad? pacientes Ajá. tienen? Escúchame, hermana. Sí, la Sí, ¿Cuántos tenemos pacientes capacidad tienen? para 30 pacientes a la semana. A la semana. ¿Y tienen Semanal. lista de espera? Ahora mismo, lo más que hemos tenido, ha superado la capacidad, pero ha disminuido un poco y tenemos como 22 pacientes. Ahora mismo 22 tenemos pacientes. 22 pacientes. ¿Son jóvenes? ¿Son jóvenes? Son... ¿Ustedes logran captarlo a tiempo? ¿No llegan Sí, tardíos? ellos se han enterado, pero tenemos un problema muy grave, y es que el gobierno dejó de reconocerlo cuando llegó el PRM. Aquí no sé qué pasa con la política, le quitaron los insumos subsidios, ajá. que lo daba Promese, Los kits. los kits de diálisis se lo quitaron y ahora el senador se tiene que romper la cabeza pidiéndole a la presidencia, al secretario Paliza, para que le dé los fondos. Y El senador, gracias a Dios, ¿El senador es? Cristóbal Castillo, Cristóbal Castillo. Es decir, actual. los fondos que para los kits era eso. para los kits de diálisis y los medicamentos que requieren los pacientes que están en hemodiálisis. Los daba Promese, Promese. que Ya es lo no los- correcto, ya Ajá. no lo da. Ya no los da. Porque el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que no, que él no podía, que eso era ilegal, que eso estaba mal. Le dije, doctor, pero que esos son pacientes que ya estaban en el sistema y estaban dializándose en el sistema y tenían su kit de diálisis y su medicamento Estaban asignado. asignados, Lo exactamente. único que ha hecho la fundación es llevarse el paciente para su pueblo, para Exacto, seguir que no tenga que gestionando su trasladarse. salud, para Así que no es. tengan Doctora, que seguir vamos a Eso le pedirle su facilita. anuencia. Nos vamos a nuestra última pausa Sí. y venimos entonces con esas necesidades que tiene la Fundación y que tienen esas comunidades que deberían ser parte de las responsabilidades de la salud pública del Claro, país. claro. Volvemos ahora con la nefróloga Helen Hilario, presidenta de la Fundación Fran Miniño. Franz, mi niño. 2x3 en salud. Continuando con la doctora Helen Hilario, y corrijo el nombre para decirlo correctamente, Fundación Franz, con Z, mi niño, que fue un eminente médico Sí. dominicano, nos apuntaba la doctora. Doctora, esas grandes necesidades que tienen las comunidades, a mí me encanta un trabajo focalizado en comunidades, porque
Los servicios de salud, por lo general, ¿cuál ha sido la queja histórica, Doris? Que están concentrados en las grandes ciudades. Exacto. Y la gente tiene que trasladarse. Que la gente de tiene madrugada. que trasladarse. Entonces, Sí. ¿cuáles son las grandes necesidades que tiene la gente con... A nivel comunitario. A vamos nivel decir- comunitario, vamos a sí, decirlo así. que ustedes están cubriendo, pero que necesitan más todavía. Bueno, nosotros tenemos ese centro que es de atención integral, que no existe ese modelo aquí, ¿Ese es el ahora único? mismo. Ese es el único que está focalizado a tratar las principales causales de enfermedad, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. La enfermedad renal no está incluida todavía dentro de las crónicas no transmisibles. Entonces, ese es un modelo que debería ser replicado a nivel nacional, que fue con ese objetivo que se hizo. Pero las autoridades dejan de reconocer las cosas, dejan de entender que quizás con eso es lo que van ellos a obtener una fama, a conseguir quizás algo que sin precedente en la historia de la salud de la República Dominicana. Es un modelo que se invita a todos, que te dije a ti que un día podemos hacer un pequeño reportaje allá, para que vean cómo tenemos diabetólogos, psicólogos, nutriólogos, endocrinólogos, médicos de familia, nefrólogos, tenemos un nefrólogo que está a cargo de la unidad, enfermeras especializadas que se especializaron en el Padre Villini por la monja Sor Inocencia, que fue una de las primeras, las pioneras en ¿Quién paga hemodiálisis. ese recurso humano en la fundación? Ese recurso humano se hizo un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud en su momento, donde ellos se comprometían a dar los kits de diálisis, los medicamentos y a pagar el personal. Donde a la 1:45 de la mañana, Chanel Rosa cambia ese acuerdo antes de la firma. O sea, él lo cambia a la 1:45 de la mañana y la firma era a las 9 de la mañana de ese día. ¿Y qué cambió? ¿Y qué se cambió? ¿Qué cambió? Él quitó que le iba a dar los kits de diálisis y los medicamentos. Quitó eso. Que a esos pacientes no le correspondían los kits de diálisis, que ya estaban en los hospitales con su kit de diálisis. Entonces, ¿cómo es posible que hagan ver que la fundación saque el paciente para que tenga que pedir después? O sea, solamente algo le que le pagan los corresponde? sueldos. El sueldo, solamente Del el personal limitado. ¿Y ustedes personal. hicieron gestiones en la siguiente gestión, que fue la del doctor Mario Lama? Claro. Y no se ha podido. Se dejó de reconocer, dijo que eso era ilegal. Okay. Yo no sabía que dar salud a la población que ya tenía su derecho. ¿Estarán podía ser alegando ilegal. que es una fundación privada o que es una ONG o estarán No, las alegando? fundaciones pertenecen prácticamente al Estado. Nosotros Pertenecen. inclusive estamos en la nómina del Estado, recibíamos fondos del Estado y los quitaron, se lo quitaron. También, o sea, es de las, Cuando, de las sí, entidades que quedaron sin que quedaron sin fuera. En subsidio. las comunidades, doctora, perdóname Doris, ¿cómo se ha involucrado la comunidad alrededor? Si es un servicio de salud tan importante, esa comunidad, ¿cómo se involucra, cómo ayuda, cómo colabora? Porque es un elemento esencial que las comunidades estén también alrededor de sus centros. Se hizo un curso, desde se trabajó todas las unidades de atención primaria de lo que es reconocer la enfermedad renal y la prevención. O sea que la comunidad está enterada. Los círculos comunitarios no se pudieron intervenir por la pandemia y la falta de fondo después. Porque todo eso conlleva un gasto. Sí, sí, No sé cuántas inversión. gomas se me explotaron a mí en el camino. Entonces son cosas que tú no lo dices. ¿Ustedes viajan diario a la comunidad? No, diario no, semanal. Semanal. Últimamente, como ya está el nefrólogo asignado, porque una de las cosas es que la fundación gestiona, pero yo no puedo estar presencial, Exacto. sino que se asignó el personal para que trabaje y existen herramientas de captación de protocolos, Doctora, de perfil, de competencia. No quiero que se nos termine el tiempo sin que usted me desarrolle una idea que usted habló ahorita, y es que aquí, tanto en toda la región, pero Claro. vámonos a la República Dominicana, se necesita un plan nacional, decía usted, De salud renal. De salud renal. ¿En qué consistiría eso? ¿En qué sería ese plan? ¿Qué abarcaría? Hacerlo sistematizado a través del Estado, con una promoción de la salud y que se intervengan, como se logró aquella vez que yo fui presidenta de la sociedad, que participaron todas las instituciones del Estado, seguros médicos. O sea, cuando se habla de un sistema de salud renal, de prevención, se intervienen todas las instituciones. Se hizo el registro, que fue lo más difícil que se logró. Ese registro debería estar dentro del sistema, que no se hizo. Dentro del Sistema Nacional de Salud. Se creó, pero no se introdujo, al sistema. ¿Ves? Entonces, eso fue una Eso genera debilidad. una distorsión, entonces, Claro, una distorsión, totalmente, porque no hay porque una integralidad de toda la...
Esa es una historia única que debe recibirla todo el mundo, Exacto. todas las instituciones. Estamos hablando de salud pública, porque en la privada se pudiera lograr más fácil en la privada. Sí, porque son sistemas más organizados. Es lo más fácil. Pero además reportar a ese sistema único también, A el ese sector sistema privado, único de para que salud. sea integral Eso realmente. se había hablado también en el país de un sistema nacional de registro de cáncer, ¿te acuerdas, Doris? tumores, sí, tumores. sí, Y no, y tampoco acaba de arrancar. El ese. mejor modelo de historia única la tenemos nosotros en nefrología, que se logró en ese momento, con el consenso de todas las instituciones de salud relacionadas, participaron todas. En este momento, la Sociedad Dominicana de Nefrología está integrada a esa, valga la redundancia, integralidad que usted propone que haya en materia de salud renal. Ahora mismo hay una debilidad en ese sentido. La sociedad ha hecho su trabajo, pero se cayó mucho lograr que se siguiera la continuidad de lo que yo había hecho en la gestión. Primero por la pandemia, porque no se pudo hacer nada. Interrumpió todo la pandemia. Eso, el gestor de ese momento no pudo hacer nada. Y no era hay entendible. mucha diferencia No, ahora. y era entendible. Era entendible. Entonces, lamentablemente la pandemia no dejó que se continuara el progreso que se había alcanzado hasta el momento, que era lo de introducir la historia única. Exacto. Porque cada nefrólogo tenía que tener un código y registrar los pacientes. Entonces eso se cayó mucho. Se cayó, doctor. Ahora hay que volver a retomarlo. Doctora, hablando de recursos humanos, en República Dominicana tenemos suficientes nefrólogos para atender esa gran cantidad de población que tenemos, o se necesita abrir más plazas para la formación de médicos residentes, de residencias médicas en nefrología. Se estima que por cada 1.000.000 de habitantes debe haber 36, 38 nefrólogos. Aquí llegamos quizás a 16 por 1.000.000 de O habitantes. sea que nos falta. Sí, estamos, pero ¿qué pasa? Que no debemos permitir, si estuviera sistematizada la atención de nefrología, pudiéramos tener nefrólogo en todo el país. Pero hay zonas que no cuentan con los recursos para trabajar la nefrología y el paciente tiene que terminar llegando a la ciudad, sobrecargando el O sistema. sea que además de formar recursos humanos, se deben instalar servicios. Y es por eso que se necesita el Plan Nacional de Salud Renal, Perfecto. un Sistema Nacional de Salud Renal integral, sistemático, sistematizado. Hubo momentos en que no había un nefrólogo ni un servicio de nefrología, prácticamente era en la capital, que En la estaba capital y Santiago. concentrado, y la mayor concentración sigue aquí. Sigue aquí. Pero, por ejemplo, ahora tienen el servicio en San Juan de la Maguana, creo que hay un Sí, centro. hay más de 100 unidades de hemodiálisis. O sea, en todo que en el ese país. sentido hay que reconocer Sí, que ha que habido es un pequeño avanzado. avance. Ha avanzado mucho, pero siguen habiendo los mismos problemas. La llegada tarde a diálisis y la llegada en muy mal estado, Pero muy eso te mal habla- preparados los que pacientes. habla necesariamente de atención primaria. Pero claro, de prevención. prevención y detección Y temprana. detección a Doctora, tiempo, oportuna, pertinente. ¿qué señal puede darle al paciente un riñón que ya te está dando fallos? O sea, que tú tienes que decir, bueno, me voy para el médico, algo yo estoy sintiendo. La enfermedad renal tiene 5 etapas. Las 3 primeras son imperceptibles por el paciente, por el Ok. médico, por Por cualquiera todo el que vea al mundo. paciente. Y por eso es que se necesita la atención primaria. Esa se detecta en atención primaria. Perfecto. Y hasta ahí se puede revertir. Cuando cae en la 4ª y 5ª etapa es más difícil. La podemos detener. Es muy difícil de revertirla, pero sí se puede Se detener. puede frenar. Y esa cae a nivel del 3er nivel de atención. Ok. Sobrecarga los servicios de salud. servicios de salud. O sea, en la Y el primer- gasto del gobierno. En esas primeras 3 etapas, ¿cómo se puede ver? ¿A través de un examen de creatinina? ¿Cómo se Un examen de orina. De orina. Un examen de orina y un examen de sangre. Dicho sea de paso, el Ministerio de Salud ha estado insistiendo en que la Sí, gente se sí, examine su orina sí, de vez en sí, cuando. sí. El patito feo de los parámetros de salud, porque la gente ya no le da atención al examen de orina, eso no tiene atención. Pero en el examen de orina hay mucho Entonces, valor. eso ya es cuestión del servicio de salud del médico en un examen de orina. Esa Sí, primera medir 3 la presión, etapas. chequear el azúcar, Ok. examen de orina, Entonces y ya cuando- creatinina en sangre. Exactamente. Yo cuando llegamos a esa 4ª etapa, la gente empieza a sentir dolor o malestar. Debilidad, náusea, hipo, Ajá. Bueno, al cepillarse los dientes y en la mañana. Hipo. Mira, Sí, una náusea al señal cepillarse, importante. hipo en la mañana. doctora, la verdad que para nosotros ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros. Ojalá que la Fundación pueda conseguir esos objetivos en fin de que Sí, esa comunidad pues tenga salud integral y que se revise permanentemente ese plan nacional revise.
de salud renal que usted aboga. Bueno. Muchísimas gracias a la doctora Helen Hilario, presidenta de la Fundación Franz Mi Niño y una nefróloga importante de nuestro país. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por 2x3 en Salud.